Hola, en YouTube nos encontramos en otra video reacción más, la cual se llama 6 héroes de videojuegos que sufrieron un destino peor que la muerte. Todos los créditos respectivos van al canal de Pepe el Mago. Ahora sí, vamos allá. Todos esperamos que nuestros héroes de videojuegos sobrevivan a sus aventuras y terminen recibiendo la gloria y el reconocimiento que tanto se merecen, pero en ciertas ocasiones solo Kirby. les espera el horror. Ten en cuenta que el video tendrá spoilers, así que míralo con precaución. Espero te encuentres muy preparado, porque estos son Alerta, spoiler. Ah, uy, la Limbo me es el final, weón. Me lo pasé. Y- Sí, sí. En resumen, sí. 6 héroes de videojuegos que sufrieron destinos peores que la muerte. Ujú. Puesto 6. Si te gusta la saga Zelda, entonces de seguro sabes que en la mayoría de juegos controlamos a un Link distinto. Por más que todos compartan las orejas puntiagudas, el gorrito verde y las ganas de salvar al reino de la destrucción son en realidad muchachos diferentes, y uno de los más queridos es sin duda alguna el héroe del tiempo. Esta encarnación de Link apareció por primera vez en el legendario Ocarina of Time allá por el año 1998. Durante sus aventuras, el pequeño héroe derrotó a la araña goma que se había refugiado dentro del árbol Deku, salvó a los gorones de morirse de hambre y rescató a la princesa de los Zora de las entrañas de la bestia Yabu Yabu. Pero su hazaña más alucinante fue que viajó 7 años al futuro, donde derrotó al malvado Ganon, poniendo fin a su reinado de oscuridad. Al final de la aventura, Zelda regresa al héroe al pasado para que pueda vivir la niñez que le habían arrebatado, sin imaginar que eso terminaría por condenarlo a un destino terrible. Como de seguro ya sabes, ¿Cómo? Oye, mira, a ver, no, a cada yo estoy reaccionando, me faltan 2 videos más y ya después de ahí voy. la conclusión de Ocarina of Time hizo que la línea de tiempo de la saga se dividiera en 3. En una de las ramificaciones, que se conoce como la línea de Link niño, el héroe regresa a su época donde le advierte a la familia real lo que Ganondorf estaba tramando, y gracias a esto los planes del villano quedan frustrados antes de que pudiera ejecutarlos. Como sus aventuras no habían ocurrido en esta era, nadie conocía al héroe del tiempo ni tenía ni idea de todo lo que había hecho para salvarlos. Muchos años después, los sabios trataron de ejecutar a Ganondorf, pero este logró sobrevivir gracias a la Trifuerza del Poder, y en un acto desesperado terminaron desterrándolo al Reino Crepuscular. Esto pondría en marcha los eventos de Twilight Princess, donde una nueva encarnación de Link, que pasaría a ser conocido como el héroe que fue escogido por los dioses, salvaría al reino de Hyrule de las garras del malvado Ganon. Durante sus aventuras, este Link se topa con el espíritu del héroe, un espectro con forma de calavera que se ofrece a enseñarle todos sus conocimientos con la espada y el escudo. Aunque suene increíble, este fantasma, que se parece mucho a los Stalfos, no es otro que el héroe del tiempo, que murió antes de poder transmitir todas sus técnicas de combate y ahora está condenado a vagar por el mundo hasta encontrar a su sucesor. Hay una teoría muy Hostia. interesante que intenta explicar qué pasó con este Link para que terminara así. En Ocarina of Time, Fado nos revela que cualquier adulto que se extravíe en el bosque perdido terminará convertido en un Stalfos. No se sabe qué hizo el héroe del tiempo luego de salvar a Termina de la destrucción al final de Majora's Mask, pero algunos creen que regresó a Hyrule y siguió buscando a Navi en el bosque perdido. Al final no la habría encontrado, y esto, sumado al hecho de que nadie en el reino recordaba todo lo que había hecho para salvarlos, hizo que se llenara de mucho pesar y finalmente se transforme en un Stalfos. La saga Zelda tiene varias historias tristes y oscuras en su haber, pero esta es sin dudas una de las más horribles. Chale. Puesto 5. A simple vista, Dead by Daylight pareciera no tener una historia de fondo. En este terrorífico multijugador hay 2 bandos. Uno de ellos está compuesto por los sobrevivientes Me sorprende que haya puesto Dead by Daylight, pero bueno, está bien. Porque Dead by Daylight, hasta donde yo tengo entendido, no tiene historia, pero bueno, me parece que aquí van a decir que no. que tendrán que trabajar en equipo para escapar, y en el otro tenemos a un asesino serial que hará hasta lo imposible para matarlos. La partida se acaba cuando los sobrevivientes escapan o cuando el monstruo consigue atraparlos a todos. Es una premisa tan simple como espeluznante. Lo que no muchos Sí tiene historia, ¿en serio? Ay, yo no sé, yo qué voy a saber, yo nada más lo jugaba con mis amigos antes y ya no.
Saben es que Dead by Daylight tiene una historia muy interesante que logra explicar todo lo que vemos en el juego. Resulta que quien está detrás de todo es la entidad, un ser cósmico de infinita maldad que tiene el poder de viajar entre dimensiones y de crear reinos donde el horror está a la orden del día. Como de seguro ya te imaginas, cada vez que empezamos una nueva partida terminamos en uno de estos mundos. Y es que la entidad ha atrapado a los sobrevivientes y asesinos en un ciclo infinito de muerte y violencia que se repite una y otra vez. Sin importar cuántas veces mueran o cuántas veces logren escapar, los supervivientes siempre regresarán a la hoguera en medio del bosque para aguardar por su próximo reto. Lo peor de todo es que en cada nuevo ciclo la entidad les borra la memoria. Es por eso que todos creen que hay esperanzas de escapar y de volver a ver a sus familias. Seguramente te debes de estar preguntando lo siguiente: ¿para qué hace todo esto la entidad? ¿Por qué tortura a estas pobres almas? La respuesta es muy simple. El monstruo se alimenta de emociones fuertes como la ira, la desesperación, el miedo o la esperanza, lo que Bueno, pues todo lo que sentimos en ese maldito juego. Así que bueno, tiene sentido. Dice, hola, buenas noches, señorita, un gusto conocerla. Un gusto, Mart, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. es producido por montones cada vez que los asesinos y sobrevivientes se enfrentan. Cuando uno de los personajes muere, pierde un pequeño trozo de su alma, hasta que finalmente abandona toda la esperanza y termina convertido en un cascarón frío y sin emociones. Como ya no tienen sentimientos, estos sobrevivientes ya no son útiles para la entidad, y es por eso que son desterrados a una dimensión vacía donde quedarán atrapados por toda la eternidad sin posibilidades de escapar. Se imaginan estar destinados a morir una y otra vez de las formas más dolorosas, para finalmente terminar en una especie de purgatorio completamente solos hasta el fin de los tiempos. No sé ustedes, pero este destino no se lo desearía ni a mi peor Es que es horrible, weón, o sea, tipo... Ay, qué feo. Déjasenos, dale, Betos, provecho. enemigo. Puesto 4. Myst es uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Esta aventura gráfica debutó en computadoras allá por el año 1993 y cosechó tanto, pero tantísimo éxito, que en cierto momento Disney quiso crear un parque de diversiones basado en el universo de Myst. Como ya te podrás imaginar, las secuelas, remasterizaciones y remakes no se hicieron esperar. Aquí controlamos al extraño, un hombre que termina viajando a la misteriosa isla de Myst luego de que es absorbido por un libro mágico. Hostia. Dice, creo que hay un libro con una trama similar al de Dead by Daylight. Ese... Tendría sentido. Aún así se escucha como un mundo totalmente horrible que nadie le desearía vivir todo eso. Lo peor es que ni te acuerdas. Pronto se topa con Cyrus y Akenar, dos hermanos que estaban atrapados dentro de libros diferentes y que se echaban la culpa entre ellos por la muerte de su padre Atrus. Atrus fue un escritor con poderes místicos que creó unos libros mágicos que servían para viajar entre dimensiones. Ambos le piden al extraño que encuentre las páginas que faltaban en sus respectivos libros para escapar de sus prisiones de papel. Y es así como el protagonista se embarca en una épica odisea que lo llevaría a conocer distintas dimensiones. Casi por el final, el extraño se entera de que Atrus seguía vivo, que estaba encerrado en un libro al igual que sus hijos y que tanto Cyrus como Akenar eran malvados y lo habían traicionado. En ese ¡No mames! ¿Y ese plot twist? Así de la pinche nada, weón. momento se nos dan varias opciones. Podemos elegir entre liberar a Cyrus o a Akenar, encontrar una última página para salvar a Atrus o meternos dentro de su libro muy felices y contentos. Cada decisión desbloquea un final distinto, y como no podía ser de otra manera, 3 de ellos condenan al pobre protagonista a un destino peor que la muerte. Si elegimos meternos en el libro de Atrus sin conseguir la última página, el protagonista quedará encerrado junto al escritor para toda la eternidad. Vivir en un calabozo de piedra hasta el fin de los tiempos es sin dudas un destino horrible, pero al menos tendremos al escritor para hacernos compañía. Es lo que iba a decir, mínimo, no estás solito. Algo que no ocurre si es que liberamos a Cyrus o a Akenar. Elegir a cualquiera de estos dos hará que nos quedemos completamente solos y prisioneros dentro de sus libros para siempre, ya que los villanos arrancarán todas las páginas mientras se ríen como desquiciados, dejándonos sin manera de escapar. Espero te guste el color rojo, porque este es tu nuevo hogar.
Antes de pasar al siguiente puesto, en el que hablaremos de Bendy and the Hostia. Ink Machine, quiero contarte acerca de Mobile Legends Bang Bang, el Ahí está. auspiciador. Si te Listo. gustan las caricaturas antiguas y los títulos de terror, entonces Bendy and the Ink Machine es el juego perfecto para ti. Este nos pone en los zapatos de Henry Stein, un dibujante que regresa al estudio de animación en el que trabajó hace muchos años, luego de recibir una invitación de su antiguo colega y amigo Joey Drew. Esto, como ya te podrás imaginar, terminó siendo una pésima idea. Nada más al llegar, Henry se topa con un lugar en decadencia. Las paredes y los suelos estaban rotos. El edificio parecía estar completamente deshabitado y de los techos goteaba una espesa y misteriosa tinta negra. Muy pronto el protagonista se encuentra con una máquina enorme que producía tinta, y luego de que la activa es sorprendido por una versión demoníaca de Bendy, el personaje más querido y popular del estudio. Joder. Ya tenía rato sin escuchar ese juego. La verdad es que sí. De hecho, nunca lo jugué, así que nunca supe mucho de eso. Nada más solamente sé que estuvo muy popular y que miraba unas que otras escenas o clips que pues se hicieron populares también. Lo único que quedó de Bendy fue la canción que le sacaron. Bueno, eso es verdad. El pobre de Henry intenta escapar, pero termina cayendo a las profundidades del edificio, dando inicio así a una terrible pesadilla. Es a partir de ese momento que el protagonista vive mil y un horrores. Es secuestrado por un ser de tinta que quería sacrificarlo para recuperar su propio cuerpo. Se ve obligado a cumplir varias tareas para la terrorífica de Alice Angel. Es acosado por un monstruo que en lugar de cabeza tenía un proyector y por un trío de maleantes. Conoce a un ser de pura bondad llamado Boris, pero poco después este se transforma en una abominación y a Henry no le queda de otra más que destruirlo e incluso se enferma. Es verdad, lo único que vi fue lo de Boris. Me habían explicado que era un amor, que era un ser de luz y que lo teníamos que matar porque lo estaba transformando en algo horrible. Enfrenta a un carrusel viviente que intenta asesinarlo con sus extremidades robóticas. Aunque parezca mentira, nuestro valiente protagonista consigue sobrevivir a todo esto, y con lo último de sus fuerzas, llega a los aposentos del Bendy corrupto y lo derrota luego de enseñarle una grabación que decía el fin. Inmediatamente después, el héroe aparece en el apartamento de ¡Wow! ¡Qué fácil decir el fin! ¡Wow! ¡Se acabó! su viejo amigo Joey Drew, y luego de una conversación casual en la que Joey analiza los caminos que ambos habían tomado en sus vidas, Henry cruza una puerta y aparece una vez más en el estudio justo al inicio de sus aventuras. Aquí se nos revela que el pobre hombre está atrapado en un ciclo sin fin que se repite una y otra vez y del cual parece no haber escapatoria. Yo solo espero que el bueno de Henry logre escapar de este infierno de tinta en la tan esperada secuela. No mames, se quedó en un bucle. Hostia, qué feo. El fin, no del fin. Puesto 2. I have no mouth and I must scream, o por su traducción al español, No tengo boca y debo gritar, es una aventura gráfica que salió para computadoras en octubre del año 1995. Este título nos transporta a un futuro post-apocalíptico donde toda la humanidad, excepto por 5 personas, murieron luego de que una supercomputadora ganó conciencia propia y los asesinó a todos. Wow, de chill. Uno podría pensar que estos 5 individuos, 4 hombres y una mujer, tuvieron muchísima suerte ya que fueron los únicos sobrevivientes de entre millones y millones de personas, pero lo cierto es que es todo lo contrario. AM, que es el nombre de la supercomputadora asesina, odiaba a la humanidad a más no poder, y para desquitarse dejó vivos a estos 5 personajes con la única intención de torturarlos hasta el fin de los tiempos. ¿Qué pedo? No, pues mejor hubiese preferido que me hubieran matado con el resto, weón. Esto de pelos es esa historia, ¿en serio? Creo que es este juego que sacaron de un libro y creo que inspiró a Dead by Daylight. ¿En serio? La inteligencia artificial encontró la manera de hacerlos prácticamente inmortales y de modificar sus cuerpos a su antojo, y por mucho tiempo los atormentó sin que pudieran tener siquiera un instante de paz. Luego de 109 largos años de humillaciones y martirios, a la computadora se le ocurrió una nueva forma de tortura. Diseñó 5 ilusiones distintas, una para cada personaje, en la que tendrían que hacer frente a sus temores más profundos. Básicamente se trataba de infiernos creados a la medida.
Ted, uno de los protagonistas, es enviado a un castillo medieval ocupado por brujas, monstruos y hasta por el mismísimo demonio. El deforme de Benny aparece en una jungla donde los lugareños sacrificaban gente al azar y donde la comida siempre estaba fuera de su alcance. Ellen es transportada al interior de una pirámide egipcia repleta de maquinarias extrañas. Gorrister a un dirigible semidestruido que funcionaba gracias a la energía que unas criaturas enjauladas generaban, mientras que el viejo Nimdok es enviado a un campo de concentración donde los científicos llevaban a cabo experimentos horribles con los prisioneros. Dependiendo de las decisiones que tomemos, se pueden desbloquear varios finales. En el bueno, 4 de los 5 protagonistas mueren y el último se transforma en una especie de inteligencia artificial que debía de asegurarse de que la malvada AM nunca volviese a la vida. Y aunque... What? A ver, deja por tantito esto. A ver, continuemos. Este es, sin dudas, un destino horrible, créeme cuando te digo que nada se compara con el final malo. En este, el último de los sobrevivientes es transformado en una masa gelatinosa y deforme que lo único que puede hacer es llorar mientras la malvada supercomputadora lo tortura hasta el fin de los tiempos. What? I have no mouth, and I must scream. Puesto 1. Horrible. Soma es uno de los títulos de terror más interesantes de los últimos tiempos. Aquí controlamos a Simon Jarrett, un hombre de 26 años que sufrió un brutal accidente de tránsito en el 2014. Simon quedó con daños cerebrales permanentes luego del choque, así que para encontrar una cura se ofrece como voluntario en un tratamiento experimental donde el primer paso era escanearle el cerebro. Durante ¡Ay, este ya lo vi! ¡Ay, ese es horrible! Este ya lo vi. ¡Ay, sí! Ese es horrible, horrible. Está merecidísimo que tenga el top 1. Bien merecidísimo que tenga el top 1. ¡Puta madre, weón! Muchísimas gracias de nueva cuenta por el raid. Ante el procedimiento, el hombre se desmaya y al despertar se da con la sorpresa Es de el que Soma, estaba ¿verdad? en un lugar muy diferente. Ay. Confundido a más no poder, Simon se pone a investigar y muy pronto descubre que se encontraba en una instalación submarina llamada Patos 2 que claramente había visto mejores días. ¿Cómo demonios había llegado ahí? ¿Por qué los suelos y las paredes estaban cubiertos de sangre? ¿Acaso estaba teniendo una terrible pesadilla? Con todas esas preguntas rondándole por la cabeza, Simon siguió explorando aquel tenebroso lugar. Fue así como se topó con unos Ay, ¿por qué ponen imágenes tan raras? Israel, muchísimas gracias por ese follow. Obviamente la familia. Espero te guste mucho por aquí. Muchísimas gracias. Thank you very much. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? que Bienvenido. parecían tener conciencia propia y se creían humanos. Tanto es así que uno de ellos grita de dolor y le pide compasión cuando Simon lo tiene que electrocutar para conducir la energía a una puerta cercana. Un poco más adelante logra comunicarse con una mujer llamada Catherine a través de una radio y luego de hablarle por unos segundos va a su encuentro. Después de unas cuantas aventuras, cada una más loca y terrorífica que la anterior, el protagonista se encuentra con la mujer y descubre que era un robot como todos los demás. Esa no era la única sorpresa. Catherine también le revela que estaban en el año 2104, que la humanidad había quedado al borde de la extinción luego de que un cometa se estrelló contra la Tierra y que Simon era un autómata al igual que ella. Resulta que cuando le escanearon el cerebro hace 100 años, crearon una copia computarizada de su conciencia. Y esta copia de su mente, recuerdos y personalidad fue distribuido entre la comunidad científica para que pudieran estudiarla y experimentar con ella. El verdadero Simon había muerto hacía muchísimo tiempo. La mujer, que también era una copia de la personalidad y la conciencia de la Catherine original, tenía un sueño. Quería subir las conciencias de los últimos humanos a una cápsula de realidad aumentada y lanzarla al espacio exterior para que vivieran en una utopía hasta el fin de los tiempos. El plan era que tanto ella como Simon fuesen escaneados y subidos a la cápsula para que pudiesen vivir también en aquel paraíso, pero antes tenían que encontrar la manera de mandarla al espacio. Luego de 1001 periplos, el par consigue su propósito y Simon empieza a escanear su conciencia de lo más contento, sin imaginar que lo único que estaba haciendo era crear una nueva copia de sí mismo.
Esta copia viviría muy feliz en el paraíso de realidad aumentada, mientras que él, que había hecho hasta lo imposible para escapar del Patos 2, seguiría atrapado en ese infierno bajo el mar hasta el último de sus días. La escena final es simplemente desgarradora. I'm still here. I'm still here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the... ¿Cuál pinche Catherine y Simon? Mira tu pinche mamada que estás diciendo. Huevón, yo no sabría cómo reaccionar ante esa situación, huevón. Que claramente estás atrapado en un mundo post-apocalíptico que ya está por chingarse, que le va a ir todo pa'l caño. Y que te digan una pequeña esperanza de irte a un mundo bonito donde todos sea flores y colores y demás, porque iban a copiar tu mente. Bueno, a pasar tu mente. Pero no. ¡Uy! ¡Qué horrible! Y tendrás que pensar que una copia que claramente no eres tú, pero la copia de esa Catherine no entiende que es que ese Simon y Catherine. No, yo quería salvarme. Uy. O sea, no, es horrible. Luego lo peor es que la cápsula ya fue enviada. La única cápsula que existía fue enviada. Y uno se queda ahí hasta que la Tierra explote o lo que sea. The Ark, be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those living at large on a spaceship. Efectivamente, y luego lo peor es que Simon hizo todo, huevón. Todo para tratar de salvarse. Y cuando él ya sentía esa pequeña luz de esperanza de que mínimo, ya bueno, me convertí en conciencia, soy un pinche robot, pero mínimo me voy a salvar. Y se fue puto caño, porque claramente no te ibas a salvar, se iba a salvar tu conciencia, que ese huevo no sufrió ni madres. No va a recordar que estuviste sufriendo para hacer mil y un cosas. They're not us. They're not us. You lied, and I believed in you. Luego lo peor es que aquí te pones a pensar, ¿qué nos hace diferentes a nosotros, huevón? No son nosotros, pero a la vez ponte a pensar, tiene todas las conciencias de Simon. Tiene toda la conciencia de Catherine y te hace pensar en tu propia identidad. Y luego lo peor es que no lo he jugado. Pero ya me sabía todo esto. Y sigo diciendo que es una maldita mafufada que te hace cuestionar mil cosas. Así que sí, este es el top 1. Merecidísimo tiene este final. O sea, merecidísimo, huevón. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que te identifica como identidad propia? Si te llegan a copiar, ¿cómo te identificarías a ti mismo? ¿Cómo pensarías? O sea... I trusted you. You said we're getting on the Ark. ¿Ya ves? Y la Catherine te deja, güey. Catherine, please don't leave me alone. Catherine. Y puta, huevón, y se queda solo, güey. Mínimo me diría, puta madre, güey. Bueno, mínimo me quedé con una pendeja que me mintió. Pero mínimo no voy a estar solo. Se descompone la computadora. Te quedas en un mundo posapocalíptico pensando en tu propia conciencia, huevón. En tu propia conciencia solo, sabiendo que el ser humano, independientemente de que te hayan copiado la mente, el ser humano es un ser sociable. No puede estar sin ser sociable, huevón, se va a volver loco. Y pues bueno, se quedó sola, solito en un planeta que se fue a la chucha por un cometa, mientras hiciste mil y un cosas para tratar de salvarte, y que haya sido una más bobada, porque claramente tú no eres el que se iba a salvar. Se iba a salvar tus recuerdos de una copia que tú ibas a crear. Anda tú. Catherine. Es horrible. ¿Conoces algún otro héroe de videojuegos que sufrió un destino peor que la muerte? ¿Te gusta? Es que es horrible, huevón. O sea, pusieron la historia de Dead Space
No, esa era la de Soma, si no mal recuerdo. Ay, pero creo, no sé. No sé cuál es el juego. Creo que sí es Soma, ¿o no? No sé. El punto es que ya sabía que este final. Y es horrible. Ay, yo no sabía cómo reaccionaría respecto a eso. Eso. El ser humano siempre trata de salvarse a sí mismo y se siente culero. Ay, no, es horrible. No, ya me enojé, güey. Oh, pero bueno, ya ni modo. Es Soma. Y creo que te lo compraste o yo lo compré para mi checar el de Steam. Dale. Después lo checo. Ay, qué horrible, huevón. Ay, la primera vez que lo escuché lo sentí culerísimo aquí en mi pechito, huevón. Y otra vez lo volví a sentir. Ay, qué culero, huevón. Espero realmente cuando yo me muera, mínimo me muera normal o cualquier otra cosa, pero no por una cuestión así, huevón. Al chile no se lo deseo ni a nadie, porque es culerísimo. Pero bueno, ni qué hacerle.